Querida familia, la paz del Señor esté con todos ustedes. Queremos darles las gracias a Dios primero y a Mamita María por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Con este retiro, caminando con Jesús hacia la Pascua, les enviamos un gran abrazo fraterno virtual para ustedes y toda su familia. También queremos decirle al equipo que Dios les pague por su esfuerzo y su servicio. Queridos hermanos, estamos a punto de iniciar el tema número 7, con el cual cerramos este retiro espiritual. Si Dios tocó en algún momento tu vida en este retiro y quieres compartir con todos nosotros tu testimonio, envía un video breve de 2 a 3 minutos como máximo al número de WhatsApp que aparece en la franja de abajo. Que la Sagrada Familia nos acompañe. Felices Pascuas de Resurrección. Para Dios, lo mejor. Saludos a todos hermanos encuentristas que nos sintonizan a través de este retiro virtual que ahora estamos llevando. Este año nos toca prácticamente vivir nuestra fe a través de los medios de comunicación social. Soy el padre Alexander Díaz, soy sacerdote salvadoreño, trabajando para la diócesis de Arlington en los Estados Unidos. A causa de esta situación que vivimos ahora, me ha tocado a mí quedarme, no podría decir estancado porque sigo evangelizando, mas sin embargo quedarme en espera aquí en mi país junto a mi familia para poder esperar que esta situación pase. Les invito a todos y todas a que continuemos orando para que la situación de esta pandemia se termine. Es por ello que los secretarios generales me invitaron a participar con ustedes en este retiro virtual. Un retiro que tiene que llegar a todos y todas, un retiro que tiene que ayudarnos a todos a hacer un encuentro personal con Jesús durante toda esta Semana Santa. Este día me toca a mí, o este es el último tema, me toca que hablar de la resurrección de Jesús. El tema en sí se titula Resucitando con Cristo, el capitán de nuestra barca. Es un tema bastante profundo porque usualmente cuando rezamos el Vía Crucis siempre nos quedamos en el sepulcro. Y muchas personas en la vida cotidiana lo hacen lo mismo. Celebran la Semana Santa, celebran a Jesús, celebran el misterio pascual de Jesús, pero sobre eso, ciertamente, se quedan estancados y metidos en el sepulcro. Precisamente de eso vamos a hablar ahora, de salir del sepulcro, porque Jesús, cuando entrega su vida, cuando muere y es depositado como semilla en la tierra, el objetivo principal del Señor es resucitar, nacer, reflorecer. Es puesto en aquel sepulcro como una semilla que es colocada en la tierra. Y para ello vamos a tomar el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versículos del 1 al 14. Jesús se manifestó de nuevo a los discípulos en el mar de Tiberíades. Fue de este modo. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo, y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le contestaron: nosotros también vamos contigo. Salieron y subieron a la barca. Aquella noche no pescaron nada. Al amanecer estaba Jesús en la orilla con los discípulos, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la cantidad de peces. Entonces el discípulo preferido de Jesús dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, al oír que era el Señor, se vistió, pues estaba desnudo,
y se echó al mar, pues estaba desnudo. Los demás discípulos llegaron con la barca, ya que no estaba lejos de tierra, a unos 100 metros, arrastrando la red con los peces. Al saltar a tierra vieron unas brazas, un pescado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traigan los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a la tierra la red llena de 153 pescados grandes. Y a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Entonces Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que se apareció a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Saben ustedes que este ha sido o es uno de los evangelios que a mí más me encanta? Y me gusta rezar con él. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la alegría de la resurrección, pero no nos ponemos en el plano de los apóstoles. Esto es el domingo, primer día de la resurrección, por la tarde, o podría haber sido el lunes. No dice específicamente el evangelio qué día es. Pero unas horas atrás, 48 horas atrás quizás, habían ellos presenciado la parte más difícil del acontecimiento pascual, la crucifixión. Y una cosa interesante, los 11, los 12, Judas también metido en esto, se dispersaron y le traicionaron. Es interesante esto. Se dispersaron y le traicionaron. Ninguno fue capaz de quedarse con él. Ninguno. Lógicamente, dentro del corazón de ellos existía esa parte humana que siempre después que hacemos algo comienza a remordernos. El remordimiento de conciencia, al comenzar a pensar: ¿y el Señor qué me va a decir después? ¿Y el Señor qué va a pensar de mí después? Dentro de sus corazones había duda, dentro de sus corazones aún había miedo, dentro de sus corazones había inestabilidad, dentro de sus corazones había un sabor amargo todavía, no porque Jesús estaba vivo, sino porque ellos todavía no habían entendido que el Señor venía para cambiarles en cierto modo. Y comienza esto de la siguiente manera. ¿Cómo comienza? Dice que se les manifestó a ellos aquella mañana en el mar de Tiberíades, que es un lago hermoso y grande. Estaban juntos los discípulos, Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael, los hijos del Zebedeo y otros 2 discípulos. Y Simón dice la misma frase: voy a pescar. Póngale coco a esto, porque eso nos pasa a nosotros. ¿Qué significa eso? Ya había pasado todo el barullo del Viernes Santo, habían visto como que la crucifixión había sido un fracaso, veían aquel acontecimiento como que yo ya no me quiero meter en eso, mejor apartémonos del mundo, mejor hagámonos a un lado porque esto ciertamente no nos interesa. Voy a pescar. Voy a pescar significa voy a regresar a mi vida antigua, voy a regresar a lo que era antes, voy a regresar a donde yo dije que era feliz, voy a regresar donde no tenía ningún challenge, ningún reto. Voy a regresar a todo aquello que me encantaba vivir y hacer. Voy a regresar, me voy a volver un cobarde y voy a apartarme. Todo lo que el maestro me enseñó, todo lo que el maestro me dijo, todo lo que el maestro me inculcó, pamplinas. Yo vuelvo a pescar. Lo dice Pedro. ¿Qué le dicen los otros apóstoles? Es lo que me encanta a mí. Nosotros también vamos contigo. Mire qué bonito. Nosotros también vamos contigo. Líderes que me ven, tengan cuidado a la hora de tomar decisiones viscerales, o decisiones sin pensarlas, o decisiones sin orarlas, mejor dicho. Nosotros también vamos contigo. También ellos se arrastran. Jesús les dijo: quédense en Jerusalén, quédense en Jerusalén. No se muevan de ahí. Ellos no se van al mar, porque van a su antigua vida. Es importante el que nosotros entendamos cuántas veces nosotros hemos tenido un encuentro personal con Jesús.
muchas veces, los que han hecho su retiro, su encuentro, y comienzan a tener problemas, a tener dificultades, comienzan a tener un montón de retos. Lo primero que hacen después de que los retos llegan es decir lo mismo que Pedro, volver atrás. Voy a pescar, voy a regresar atrás, a lo que yo sé hacer. Lo que está pasando ahorita no me interesa, eso, pamplinas. Tengan cuidado, porque el Señor cuando elige o nos elige para algo es porque tiene un proyecto. Y el Señor cuando tiene un proyecto no se cansa de llamarnos y de exigirnos lo que somos y lo que tenemos. Por eso es importante el entenderlo. No vuelvas a la antigua pesca. No vuelvas, porque Jesús ya ha resucitado. Y cuando ha resucitado tiene algo diferente contigo. Tiene algo diferente preparado para ti, porque la resurrección es un cambio, es una transformación, es el reto más grande para la humanidad, el reto más grande para todo ser humano. Por tanto, no creo que sea correcto y conveniente que te vuelvas a tu antigua vida, a tu antigua actitud, a tu antigua infidelidad, a tu antigua vida inmoral. No creo que sea lo correcto. Lo más correcto es que te quedes aguardando donde el Señor te tiene y donde el Señor te pide. Voy a pescar, voy a la antigua vida, voy a regresar con mis amigotes, voy a regresar con aquellos que me quieren y dicen que me quieren, voy a regresar con la amante, voy a regresar con el jefe aquel que me ayudaba con chanchullos insanos, voy a regresar con eso, porque ten cuidado, los demás te siguen. Ten cuidado con eso. Es importante el entender lo que Jesús tiene preparado para nosotros cuando le llamó, cuando el Señor eligió para ellos una vida diferente. Simón Pedro se va a pescar y se va con los apóstoles. Me gusta la frase, me voy a pescar. Pero aquella noche no pescaron nada. Así dice el Evangelio. No agarraron ni un solo juilincito, nada. La barca estaba sola toda la noche. Me imagino que Pedro comenzó a renegar, como usualmente nosotros hacemos. ¿Qué renegó Pedro? Pedro renegó y dijo, ¿cómo es posible? Yo siendo un experto en pesca, perdí la práctica por andar metido en estos menesteres, perdí la práctica porque comencé a seguir a Jesús. ¿Cómo es posible de que durante todos estos 3 años ahora no sé ni lanzar las redes? Y como solemos hacer nosotros cuando no nos salen las cosas bien y creemos saber hacerlas, comenzamos a echar de todo. Echar bravata, echar culpa, buscar culpables y bla, 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 bla. Una desvelada de choto, decimos en El Salvador. Una desvelada en la barca sin recoger absolutamente nada. Y ya me imagino los aires caldeados que se tienen. Es que es así. Cuando tú no estás donde tienes que estar, no consigues absolutamente nada. Cuando tú no dejas que el Señor sea el que lleve la barca y el que te enseñe a construir, no consigues nada. Te vas a quedar seco. ¿Por qué? Porque en tu barca no existe ningún capitán. Porque en tu barca no existe el que verdaderamente sabe lo que hace. Porque en tu barca no está la verdad. La barca representa la vida. Ahí quería llegar. La barca representa la vida, nuestra vida, mi vida. Y cuando tú dejas la verdad y regresas a lo antiguo, ¿qué sucede? No consigues nada. ¿Cuántas personas han regresado a su antigua vida creyendo que era lo mejor, creyendo que era la mejor decisión de sus vidas? Y terminaron frustradas, terminaron vacías, terminaron solas, terminaron ¿con qué? Terminaron con una versión de la vida inhóspita, sin absolutamente nada. ¿Qué es lo que le pasa a Pedro? Pasa su noche en soledad. Cuando el Señor no está con nosotros, cuando no has entendido la resurrección, cuando no has entendido el misterio del Viernes Santo, que no es Viernes Santo, sino solo es un paso del sufrimiento a la muerte y de la muerte a la vida, te quedas a oscuridad. Van a pescar a oscuridad. Y por tanto no pescan nada, porque no han entendido ese don. Cuando tú regresas a tu antigua vida, regresas a tus antiguas mañas, regresas a tus antiguas actitudes, regresas a tu vida mediocre, no pescas nada. Y lo que haces es vivir en la oscuridad.
Y de esa oscuridad, ¿qué sucede? Pleitos, enemistades, deudas mal adquiridas, dobleces, amargura, muerte. Porque en la noche, en la oscuridad, no se pesca ni se agarra nada bueno cuando no se tiene a la persona correcta. Y ahí donde viene la parte interesante que me gusta a mí. Dice que al amanecer de ese día, estando Jesús a la orilla, pero no le reconocieron, porque ellos estaban peleando entre ellos. No le reconocieron, dice el Evangelio. Al amanecer estaba Jesús a la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dice, muchachos, tienen algo que comer. Oiga, qué interesante esto, es en la mañana. Jesús nunca se aparece de noche, se aparece en la mañana. Porque Jesús es amanecer, Jesús es el sol que nace de lo alto. Jesús es el sol que nace de lo alto. Creo que es una vez que se ha aparecido al atardecer, pero nunca al anochecer. Me encanta la frase que dice, muchachos, es una frase de confianza, es una frase de cercanía, es una frase de querer hacerles sentir a ellos que todavía son parte de Él, pero no le reconocieron. ¿Tienen algo de comer? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho eso a nosotros? ¿Tienes algo de comer? Y nosotros a veces por ser soberbios, sí, tenemos, muchas gracias. ¿Y por qué no dijiste que no tenía? No, es que uno no tiene que dejarse doblegar por eso. ¿Tienen algo de comer? Así les dice. Le contestaron no. Les dijo, echen las redes al lado derecho de la barca. Y la echaron. Me imagino que antes de echarla, Pedro también echó su respectiva frase. Porque somos así, no nos gusta que nos manden. Jesús se presenta con ellos ¿para qué? Para aliviarles en su dolor. Oye, hermano, hermana, ¿qué has pasado durante todo este proceso de este retiro virtual? ¿Qué has aprendido y qué has entendido? ¿A qué te he llevado? Porque estamos en la recta final donde hay que entender que la resurrección tiene un punto. Y la resurrección, el punto principal que tiene es reconocer al Señor. ¿Y reconocerle para qué? Para que te desarrolle y te haga crecer y te haga ser una persona de verdad, para obedecer ese mandato que el Señor nos ha dado. Y el mandato que el Señor te da en este momento es, echa las redes a la izquierda, no a la derecha. Echa las redes a la derecha, no a la izquierda. Es lo que el Señor pide, lo que el Señor te está mandando. A veces nosotros no entendemos ni resucitamos con el Señor porque nos volvemos soberbios, nos volvemos cerrados, nos volvemos gente que no quiere entender. Deja que el Señor se suba a la barca y sea el que maneje y manipule todo lo que tiene que manipular de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio. Porque déjeme decirles algo, muchas veces hay muchos de ustedes, Pedro, y lanzarte para poder pedir perdón. Si no pides perdón, o si al menos no intentas caminar hacia allá, no vas a resucitar ni vas a entender la resurrección. Por eso es que hay tanta gente dentro de nuestra iglesia, de nuestro movimiento, que están amargados, que llevan una vida sin sentido, están metidos en los grupos, pero lejos de ayudar estorban. ¿Por qué? Porque su corazón no está libre, su corazón no está abierto, su corazón no está profundamente centrado en el Señor. Y no son capaces de nadar para avanzar, para encontrarse con el resucitado. Y que el resucitado les alimente como tiene que alimentarles. Y que el resucitado les abrace. Yo me imagino que cuando Pedro llegó, no lo dice el Evangelio, pero cuando Pedro llegó a la orilla del mar, el Señor me imagino que lo abrazó. Oiga, qué interesante ese abrazo. Bienvenido a casa, hijo. Resucita conmigo. Camina conmigo. Ese es un abrazo profundo. Es un abrazo que tiene que nutrir el alma de alguien que se reencuentra con el Señor. No tengas miedo de lanzarte al agua. Lanzarte al agua, ¿y qué? Y dejar que el Señor te abrace y te reciba. Me imagino que Pedro fue y le besó las manos y comenzó a quererle decir, Señor, perdóname porque lo que me pasó. Me imagino que Jesús, como al hijo pródigo, lo levantó, lo abrazó y le dijo, yo te amo. Eres mi hijo, eres mi vicario. ¿Cuántas veces ustedes y yo nos hemos negado un abrazo? Nos hemos negado un abrazo resucitador. Es importante darnos un abrazo resucitador y dejar que el Señor nos dé un abrazo resucitador. Ojalá que en este domingo de resurrección
meditemos sobre eso, el hecho de que Pedro se tira de esa barca y al tirarse de esa barca, ¿qué es lo que hace? Se deja abrazar por el Señor que le quiere resucitar. ¿Saben ustedes que todos, al igual que Pedro, o nos parecemos a Pedro, tenemos momentos en los cuales tenemos que ceñirnos la túnica a la cintura para tirarnos al agua, porque nos sentimos indignos de hacer las cosas? Yo recuerdo cuando era un joven sacerdote, no soy tan viejo pues, pero tenía quizás en mi primer año de ordenación, era por el 2005, 2006, caí en una crisis, y esa crisis me llevó en un momento determinado a decirle al obispo que yo tenía mejor que cambiar de vida, que ya el sacerdocio no valía la pena. ¿Por qué? Porque ciertamente el feligrés no entiende, me agradece, y me comencé a sentir solo, me comencé a sentir vacío, me comencé a sentir que ciertamente no valía la pena hacer esto. Y lo interesante del caso era que me salían ofertas de trabajo, y de trabajo bien pagado y bien remunerado. Yo lo comencé a pensar, ¿vale la pena meterme en este embrollo? Y comencé a analizarlo, y en un momento determinado fui donde el obispo y le dije que había decidido tirar la toalla. De hecho, recuerdo que fui y me había quitado el cuello, llegué sin esto, con la cabeza desabrochada, y recuerdo que el obispo me dijo: oye, ¿dónde está tu cuello clerical? Le dije yo: me estorba, estoy cansado. Y me dijo: sí. ¿Y cuál es el punto? Dice, le dije: he decidido dejar el ministerio y mejor dedicarme a trabajar, siento que podría hacer mejor las cosas trabajando. Y me dijo: bueno. Y me dijo: bueno, entonces está bien, pero solo quiero hacerte dos preguntas. Quiero hacerte una pregunta y pedirte un favor, me dijo. Sí, le digo. La primera es: ¿cuánto rezas? ¿Cuánto oras? Le dije: lo básico, no es mucho. Me dijo: ahí comienza el problema. Tu amistad con el Señor está vacía, por eso le estás traicionando. Segundo, me dijo: el favor que te pido es, me dijo, ve a esta dirección. Me dio la dirección. Ahí hay alguien que requiere con urgencia un sacerdote. Ven, me dijo, y cuando regreses ya hablaremos de cómo haremos para hacer tu proceso de salir. Y le digo yo: ¿y así de fácil va a hacer irse? Me dijo: sí, es que nadie se le tiene obligado. Tomé el papelito y comencé a manejar. No llevaba el cuello puesto. Cuando llegué allá, había una señora muy triste en la puerta de la casa y me dice: ¿usted es el sacerdote? Digo: sí, yo soy el sacerdote. Pero es que no viene vestido como tal. Le digo: oh, perdón, y me puse esto y entré. Era un muchacho de unos 35, 36 años que estaba postrado en una cama, estaba agonizando. Y recuerdo yo que llegué, me puse mi estola, hice la oración inicial de la unción de los enfermos, y me dijo: me quiero confesar. Ya hablaba bien débil, porque creo que tenía un problema cardíaco. Tenía cáncer, algo así, no lo recuerdo, fue hace muchos años. Y le confesé y le di palabras de ánimo, y me agarró la mano el muchacho moribundo y me dijo: padre, gracias por ser sacerdote. No olvide esto, me dijo. Gracias por ser sacerdote. Usted me ha dado la paz que estaba necesitando hace tiempo. Y en su agonía, en su tristeza, me apretó la mano y me la besó y me dijo: recuerde que usted me ha ayudado a llegar al cielo. Y aquel hombre comenzó a llorar y yo comencé a llorar con él. Hablé con la familia, le di frases a la familia y al final le dije a él: gracias. Y me dijo él: ¿por qué me da las gracias a mí si el que me ha traído paz ha sido usted? No he sido yo. No le dije el por qué. Llegué a la oficina del obispo llorando y me dijo: ¿por qué lloras? Y le dije: ¿por qué me hace esto? Y me dijo: ¿hacer qué? ¿Por qué me manda a un lugar
donde prácticamente le digo, me hacen sentir mal porque la decisión que estoy tomando, y me dijo, no lo hice yo no conozco a ese muchacho, no sabía que era un muchacho. Trajeron la nota de que necesitaban un sacerdote, el primero que vino fuiste tú. Ahora me dijo, ¿hacia dónde te vas a ir? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué vas a trabajar? Comencé a llorar y le dije, hablaremos de esto en otra ocasión. Y han pasado alrededor de 14 años y no he regresado a hablar de la ocasión. ¿A qué me refiero con este corto testimonio? Hermanos, la resurrección significa el reconocer a Jesús cuando nos llama a comer con Él y cuando nos llama a abrazarnos. La resurrección de Jesús es el encontrárnoslo y reconocerlo. Los discípulos lo reconocen en ese momento. Le reconocen porque parte el pan, porque les ama, porque les hace sentirse amados. Yo cuando me dijo ese muchacho, gracias por ser sacerdote, sentí que mi corazón explotó, porque comencé a sentir una cantidad de sentimientos encontrados. Yo quería regresar a pescar, pero me estaban diciendo, no, aquí está tu barca y el capitán está contigo y te está pidiendo que lo hagas. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos piace, dicen los italianos. Aprende a reconocer al Señor y a dejar que el Señor te enamore y que el Señor te dé la respuesta que tiene que darte. Si tu matrimonio tambalea, no corras, deja que el Señor te reciba en la orilla o que vaya contigo en la barca, pero no eches la red al lado equivocado. No la eches a la izquierda, échala donde Él te dice que es a la derecha. La familia que tienes es la familia correcta, es tu esposa, es la esposa correcta, son tus hijos correctos, porque el Señor te los ha dado. No le busques 3 pies al gato, ni andes comenzando a papalotear en 20 cosas. Aprende a encontrar la resurrección en tu casa. Jesús está vivo y Jesús quiere también compartir su resurrección y transformarte, mejorarte, redimirte. Es importante hacerlo. Quiero dejarte un compromiso específico para este domingo de resurrección. El primero, examina de forma profunda qué áreas de tu vida se están marchitando. ¿Qué áreas de tu vida se están marchitando o se están acarrojando, se están muriendo? Porque si esas áreas de tu vida son vitales, estás destruyendo tu felicidad y tu vida. ¿Qué áreas? Segundo, ¿a qué le tienes miedo enfrentar en tu vida? Porque los miedos son los que nos hacen entrar en crisis. Yo tenía miedo, en cierta manera, de enfrentar algunas crisis que sobrellevaba y no estaba rezando, no estaba teniendo al Señor como plan principal en mi vida, sino que más bien lo que yo había hecho era albergarme en otras cosas, en otras áreas, y por eso yo creía que el trabajo anteriormente iba a ser mejor beneficiario que el sacerdotal. Pregúntate cuáles áreas tienes miedo de resucitar. Tercero, con tu familia. ¿Qué áreas necesitas trabajar tú como líder de tu familia junto con tu esposa? ¿Cómo vas a hacer para qué? Para sacar de tu barca todo aquello que no pesa y dejar que sea Jesús el que camine contigo en la barca, o al menos el que maneje esa barca. Queridos hermanos, la resurrección es lo más grande que ha existido. Esta parte del Evangelio me encanta porque el Señor siempre a la salida te está esperando con las brasas puestas, el pan caliente y el pescado caliente, porque eso significa que te ama, que te sirve por amor y que te da para que tengas la fuerza de crecer, la fuerza de ir más allá. No sé si estás pasando dudas, si estás pasando problemas, si estás pasando dificultades, no sé si tienes algún problemilla por ahí que no te deja crecer. Oye, deja el Viernes Santo atrás y comienza con el domingo de resurrección, que el Señor te está esperando. Quiere que resucites con Él, quiere que dejes la tumba vacía y comiences a caminar con Él. Vamos a orar. Señor Jesús, tú que con tu resurrección nos permites tener y acceder a una nueva vida, concédenos a todos y todas el dejarnos amar por ti, el dejarnos tocar por ti, el dejar que seas tú quien entre en la barca de nuestra vida y de nuestra existencia. Haz, Señor, que podamos nosotros como Pedros tirarnos al agua para encontrarnos contigo,
Haz, Señor, que nuestra vida tenga sentido, que sepamos reconocerte, que sepamos amarte, que sepamos reconstruirte, que sepamos reconquistarnos o dejarnos reconquistar contigo. Aleja de nosotros las insidias del enemigo. Que tus santos ángeles nos guarden en tu paz. Que podamos resucitar contigo en la verdad, que podamos resucitar contigo en la gracia, que podamos resucitar contigo siempre, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Jesús está vivo. Ese es el acontecimiento de este día, el día de la resurrección. Atrás quedó el dolor, la duda, la poca fe. Hagamos realidad la verdad, porque el Señor quiere que todos y todas ustedes resuciten. Si resucitamos a una vida nueva, todo tendrá sentido. Amén.